Me paré en mi nuevo porche trasero, con un café en la mano, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Había estado en el extranjero durante 8 meses, contando cada día que pasaba hasta poder volver con Angélica Rodríguez, la mujer con la que planeaba casarme. Confiaba plenamente en Steve Hansen. Mi amistad, mis secretos, mi vida. La traición tiene un sabor específico, un peso específico. Aprendí ambas cosas un sábado por la tarde, cuando volví a casa antes de lo previsto de mi despliegue. Entré en mi propio jardín y encontré a Angélica con un vestido de novia, de pie junto a Steve, vestido con un smoking, intercambiando votos bajo mi roble. La rabia fue inmediata, la incredulidad aún más fuerte. Todo lo que creía real se hizo añicos en segundos. Pero no me derrumbé, no me retiré. Canalicé cada gramo de entrenamiento militar, cada lección estratégica, cada pizca de furia controlada en una destrucción sistemática. Me aseguré de que Angélica y Steve pagaran por cada mentira, cada dólar robado, cada momento en el que pensaron que se habían salido con la suya. Si alguna vez te ha traicionado alguien a quien amabas, alguien en quien confiabas tu futuro, entenderás exactamente por qué hice lo que hice a continuación. Pero déjame empezar por el principio. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Y no olvides suscribirte, porque mañana compartiré una historia que no te querrás perder. Llegué a mi casa a las 14:10 del sábado, con el motor de mi camioneta haciendo ruido mientras se enfriaba, 2 semanas antes de lo previsto. Mi comandante había aprobado una salida anticipada y se lo había ocultado a todos en casa. Quería darle una sorpresa a Angélica. Imaginad su cara cuando entrara por la puerta. Ver cómo me abrazaba como en todos los videos de bienvenida que había visto en el extranjero. La calle estaba llena de coches, coches caros. Reconocí inmediatamente el Mercedes negro de Steve. Estaba aparcado 3 casas más abajo, como si fuera el dueño del barrio. Quizás Angélica estaba dando una fiesta. Quizás se había corrido la voz de alguna manera. Sentí un nudo en el estómago mientras cogía mi bolsa de viaje de la caja de la camioneta y me dirigía a la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave, lo cual era extraño, pero oí música procedente del patio trasero, música clásica. Caminé alrededor de la puerta lateral, esperando encontrar una pancarta de bienvenida o algo así. En cambio, encontré a 50 personas sentadas en filas ordenadas de sillas plegables blancas. Bajo mi roble, el que había plantado con mis propias manos 3 años atrás, se encontraba un ministro con su vestimenta ceremonial completa. Y allí estaba Angélica con un vestido de novia, mi vestido de novia, el que habíamos elegido juntas antes de que me desplegaran, de pie junto a Steve Hansen con un smoking. La voz del ministro resonó en todo el jardín. ¿Aceptas, Angélica Rodríguez, tomar a este hombre? Empecé a caminar. Mis botas aplastaban los pétalos de rosa esparcidos por el césped. El sonido de mis pasos atravesaba la música clásica como disparos. Alguien dio un grito ahogado, luego otro. Entonces toda la multitud se volvió. El rostro de Angélica se puso blanco como la nieve. Gabriel, no te detengas por mí, dije con voz fría y firme. Por favor, continúa. Quiero oír lo que tenéis que deciros el uno al otro. La cara de Steve pasó de la sorpresa a algo parecido al miedo. Buen hombre. Escucha, puedo explicarlo. Tú puedes explicarlo. Le interrumpí, acercándome a él. Tú puedes explicar por qué te casas con mi prometida en mi casa, llevando lo que parece el anillo que te ayudé a elegir para Melissa hace 3 años, antes de que ella se divorciara de tu infiel persona. Los invitados se quedaron paralizados, en silencio. Angélica recuperó la voz. Gabriel, se suponía que aún no debías estar en casa. No, dije, centrando toda mi atención en ella. Se suponía que no debía pillarte. Esa era la idea, ¿no? Casarte mientras yo estoy destinado en el extranjero. ¿Qué? Reivindicar la unión de hecho y robarme mi casa. Llevas 2 años viviendo aquí sin pagar alquiler, Angélica. 2 años mientras yo enviaba dinero cada mes a nuestra cuenta. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Exigía alzando la voz. Ilústreme.
porque desde mi punto de vista parece que has sido mi mejor amigo, planeando una boda a mis espaldas e intentando robarme todo lo que tengo mientras me disparaban en el extranjero. Steve intentó dar un paso adelante. No entiendes la situación. Me reí de verdad. No lo entiendo, hermano, lo entiendo perfectamente. Viste una oportunidad, una prometida solitaria, un soldado desplegado, una casa en un buen barrio. Siempre has sido un parásito, Steve. Simplemente no me di cuenta de que llegarías tan bajo. No le hables así, espetó Angélica. Y fue entonces cuando lo supe con certeza. Ella lo había elegido a él, por completo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Se miraron el uno al otro. Esa mirada lo decía todo. 6 meses, susurró Angélica finalmente. 6 meses, la mitad de mi despliegue. Mientras yo le enviaba correos electrónicos todos los días, la llamaba cuando podía, le enviaba dinero y soñaba con nuestro futuro. Esto es lo que va a pasar, dije, bajando la voz a ese tono de mando que había perfeccionado en el extranjero. Todos los aquí presentes son testigos de un intento de fraude. Esta es mi casa. Mi nombre figura en la escritura. Angélica no tiene ningún derecho legal sobre ella y, desde luego, no tiene derecho a casarse con otra persona en mi jardín mientras seguimos comprometidos. Me volví hacia la multitud. ¿Hay algún abogado aquí? Un hombre de unos 50 años levantó la mano lentamente. Thomas Roberts, ejerzo el derecho de familia. Perfecto. Acaba de presenciar un intento de fraude matrimonial. Quiero su tarjeta. Gabriel, por favor. Angélica me agarró del brazo. Me aparté como si me hubiera quemado. No me toques. Perdiste ese derecho en el momento en que te pusiste ese vestido para otro hombre. Nos queremos, gritó con lágrimas corriéndole por la cara. Tú quieres su dinero. La corregí. El fideicomiso de la familia de Steve, sus contactos. Yo era suficiente cuando era el héroe local que se alistó para servir. Pero en cuanto me fui, tú cambiaste por algo mejor, ¿no? Steve apretó la mandíbula. Tú nunca estabas. Ella necesitaba a alguien. Yo estaba sirviendo a mi país, rugí. Estaba cumpliendo con mi deber y tú me pagas robándome a mi mujer y mi hogar. El ministro carraspeó. Quizás deberían irse, dije. Todos ustedes, esta boda ha terminado. Salgan de mi propiedad. No puedes simplemente... Steve comenzó. Puedo y lo haré. Esta es mi casa. Están entrando sin permiso. Llamaré a la policía ahora mismo si no se han ido en 5 minutos. Saqué mi teléfono y comencé a marcar. Los invitados se dispersaron como cucarachas cuando se encienden las luces. Steve agarró la mano de Angélica, pero ella me miraba con algo parecido al odio. Ahora, mi vida, siseó, y yo te di un hogar, estabilidad y un futuro. Lo tiraste por la borda por él. Es culpa tuya. Mientras pasaban corriendo a mi lado, Steve se volvió. Esto no ha terminado, Gabriel. Sonreí fría y maliciosamente. Oh, cuento con ello. La casa parecía una zona catastrófica después de que todos se dispersaran. Las sillas blancas seguían alineadas en filas perfectas. La mesa del catering se hundía bajo los orurbes abandonados. Los pétalos de rosas se esparcían por mi césped como víctimas. No toqué nada. Todavía no. En cambio, saqué mi teléfono y empecé a fotografiar. Cada detalle. Las sillas con sus lazos de cinta blanca. El arco. Steve y Angélica habían estado de pie debajo. Mi roble decorado con flores. Por supuesto que no pagué por el catering con copas de champán medio vacías. El libro de invitados estaba sobre una mesa decorativa cerca de la puerta. Lo cogí, lo hojeé y reconocí algunos nombres. Amigos de la familia de Steve, en su mayoría gente que conocía del pueblo. Todos ellos habían venido a ver a mi prometida casarse con otro hombre en mi jardín. Fotografié cada página, luego me dirigí a la mesa de los regalos. Sí, habían montado una mesa de regalos. ¡Qué descaro! No abrí nada, solo lo documenté todo. Tarjetas con Steve y Angélica impresas en cartulina cara. Información del registro de una tienda boutique del centro.
habían registrado los regalos. Mientras estaba desplegado, encontré papeles cerca de la mesa del catering, facturas, recibos, contratos. Un contrato de alquiler de un lugar llamado Silver Lake Estate, aparentemente una ubicación alternativa en caso de lluvia. $40,000 por un alquiler de un día. $40,000. Me temblaban las manos mientras fotografiaba ese recibo. Luego, la factura del catering, el presupuesto de la floristería, el contrato de la banda. Cada papel que encontré lo guardé en el carrete de mi teléfono y luego en una carpeta de mi ordenador portátil. Cuando terminé, tenía más de 200 fotos. Me senté en los escalones traseros y llamé a Thomas Roberts. Señor Whitlock, respondió al segundo tono. Esperaba su llamada. ¿Puede volver? Necesito hablar de algunas cosas. Puedo estar allí en 90 minutos. Gracias. Pasé esos 90 minutos cambiándome a ropa de calle, preparando café e intentando no dar un puñetazo a la pared. La rabia se me acumulaba en el pecho como carbón ardiente. Cada vez que pensaba en Angélica con ese vestido, mi vestido, el que habíamos elegido juntos, el calor se extendía. Pero había aprendido disciplina en el extranjero, había aprendido a canalizar la furia en concentración. Así que, en su lugar, hice una lista. Todo lo que necesitaba proteger, todo lo que necesitaba demostrar, todo lo que necesitaba destruir. Thomas llegó exactamente 90 minutos después con un maletín de cuero. Miró alrededor de mi cocina y luego a mí. ¿Cómo lo llevas? Estoy funcional. Esto es suficiente por ahora. Asintió con la cabeza y se sentó a la mesa de mi cocina. ¿Qué es lo que necesita exactamente, señor Whitlock? Todo, respondí. Necesito proteger mis bienes, presentar cargos si es posible, y asegurarme de que ninguno de los dos pueda tocar nada de lo que poseo. Thomas sacó un bloc de notas. La buena noticia es que la casa está únicamente a su nombre. Su prometida no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad en sí. La mala noticia es que, si lleva 2 años viviendo aquí, podría reclamar derechos de tenencia. Eso podría complicar el desalojo. Firmó un acuerdo de convivencia antes de que me fuera, dije, sacando el expediente que guardaba en la caja fuerte de mi camioneta. El que había cogido antes de entrar. No tiene derecho financiero sobre la propiedad. Todo está documentado. Deslicé los papeles por la mesa. Thomas levantó las cejas mientras leía. Estás más preparado que la mayoría de la gente con la que trabajo. Soy militar, me preparo para todo. Lo que no le dije fue que mi padre me había advertido antes de marcharme. Asegúrate de que todo quede por escrito, hijo, por si acaso. Pensé que estaba siendo paranoico. Ahora quería llamarle y pedirle perdón. Esto está bien, dijo Thomas. Protege tu principal activo. ¿Y los cargos por fraude? ¿Tenía ella acceso a tus cuentas? Cuenta conjunta, dije, mientras ya buscaba mi portátil. He estado depositando dinero en ella durante todo el despliegue para nuestro futuro. Fondo para la boda, pago inicial para una casa más grande algún día, ahorros para emergencias. Inicié sesión en la página web del banco y abrí nuestra cuenta corriente conjunta, la que había abierto hace 2 años cuando nos comprometimos, la que había estado alimentando cada mes con depósitos directos. Debería haber tenido al menos $40,000, probablemente cerca de 40,000 con los intereses. La pantalla se cargó. Saldo actual, 1,247 a 38. Me quedé mirando el número. Lo leí de nuevo. Comprobé el número de cuenta para asegurarme de que no había abierto la cuenta equivocada. No, susurré. Thomas se inclinó para mirar. ¿Qué pasa? Desplacé la pantalla hacia abajo hasta el historial de transacciones. Mis ingresos aparecían como un reloj. $1,500 cada mes durante los últimos 8 meses. $12,000 allí mismo. Más los $28,000 que había cuando me desplegué. Desaparecidos. Transacción tras transacción. Catering, $8,500. Alquiler del local. Silver Lake Estate, $40,000. Flores, $200. Fotografía, $2,800. Depósito para la banda, $500. Seguí desplazándome hacia abajo. Arreglos del vestido, invitaciones, decoraciones, un paquete de luna de miel a Fiji por $6,000.
Lo gastó todo, dije con voz hueca. Se lo llevó todo. Thomas estaba leyendo por encima de mi hombro, con el ceño fruncido. Gastó el dinero de tu despliegue en una boda con otro hombre. Cada dólar. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Cada dólar que envié a casa mientras me disparaban en el extranjero, ella lo gastó en él. Eso, dijo Thomas con cautela, es definitivamente un fraude. Explotación financiera. Y como eres militar, hay protecciones federales que se aplican. La Ley de Ayuda Civil a los miembros del servicio tiene disposiciones para esta situación exacta. Por primera vez desde que entré en esa pesadilla del patio trasero, sonreí. 3 días después de echar a todo el mundo de mi propiedad, Thomas llamó con una noticia que me alegró la mañana. Conseguí que aprobaran la orden de alejamiento. Dijo, Angélica no puede acercarse a menos de 150 metros de ti o de la casa. Todas las cuentas conjuntas están congeladas en espera de la investigación y la Fiscalía ha aceptado nuestra denuncia penal. Dejé mi taza de café sobre la mesa. ¿De verdad van a presentar cargos? Explotación financiera de un miembro del servicio. Es un asunto federal, Gabriel. Se lo toman muy en serio. Bien. Mi voz sonó plana, fría. ¿Qué más? Encontramos algo interesante en los documentos. Steve firmó varios gastos de la boda, el lugar de celebración, el catering. Su nombre aparece en los contratos junto al de Angélica. Eso me sorprendió. No solo es cómplice, también es responsable financieramente. Exacto, lo que significa que tu demanda civil tiene peso contra ambos. No solo vamos a perseguir a la persona que vació tu cuenta, también vamos a perseguir a su cómplice que le ayudó a gastarlo. Por primera vez en 72 horas, sentí algo parecido a la satisfacción. ¿Cuál es el siguiente paso? La vista preliminar en 2 semanas. Empieza a reunir cualquier prueba adicional, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre planificación o intención. Me pongo a ello. Daniel apareció esa tarde con un nuevo juego de cerraduras y una caja de cámaras de seguridad. Hermano, vamos a asegurar este lugar como es debido. Pasamos 3 horas cambiando todas las cerraduras, la puerta principal, la puerta trasera, el garaje, incluso la puerta lateral. Daniel instaló cámaras en todas las entradas y las sincronizó con una aplicación de mi teléfono. No puedo creerlo, dijo, mientras taladraba los soportes de montaje en la mira. Steve habló en tu ceremonia de despliegue. Dio todo ese discurso sobre la hermandad, sobre apoyarte mientras estabas fuera. Sí, bueno, le pasé otro tornillo. Tenía algo mío. Muy bien. Daniel apretó la mandíbula. Ese hombre no es tu hermano. Nunca lo fue. Los hermanos de verdad no hacen esto. No, no lo hacen. Su esposa, Claire, llegó a la hora de la cena con comida suficiente para alimentar a un pelotón. Lasaña, ensalada, pan fresco, galletas. Desempacó todo en mi encimera con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes. ¿Vas a comer? Me preguntó, mirándome de una forma que dejaba claro que ya sabía la respuesta. Me las arreglo. No es eso lo que te he preguntado. Sacó platos y empezó a servir. Siéntate, come. No le sirves a nadie si te derrumbas. Me senté y comí. La lasaña sabía a algo que había olvidado que existía. La vida normal, la comodidad, la gente que realmente se preocupaba. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? Preguntó Claire. Tienes permiso por transición, ¿verdad? 30 días, confirmé. Tiempo de sobra para ocuparme de esto. Y después la miré directamente. Después de reconstruir, pero primero destruiré. Ella no se inmutó, solo asintió. Bien, se lo merecen. La llamada de la oficina del fiscal del distrito llegó 2 días después. La asistente del fiscal del distrito, Jennifer Martínez, se presentó con un tono de voz que denotaba seriedad. Señor Whitlock, hemos revisado su denuncia y las pruebas que la respaldan. Vamos a presentar cargos penales contra Angélica Rodríguez por explotación financiera de un miembro del servicio. Apreté el teléfono con fuerza. ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando? Cargos por delito grave. Si es declarada culpable,
se enfrenta a una pena de prisión significativa, además de la restitución obligatoria. La ley de ayuda civil a los miembros del servicio militar no se anda con tonterías en estos casos. Bien, necesitaremos que esté disponible para declaraciones, posiblemente para testificar. ¿Puede comprometerse a ello? Por supuesto, lo que sea necesario. Nos pondremos en contacto con usted para fijar las fechas. Mientras tanto, siga documentando todo. Cualquier contacto que intente, cualquier comunicación, anótelo todo. Después de colgar, me quedé allí sentado mirando mi teléfono. Cargos penales, consecuencias reales. No solo un tribunal civil donde la gente tira el dinero. Tiempo real en prisión. Perfecto. El abogado de Steve me llamó directamente esa tarde. Gerald Anderson, un tipo con un traje caro y una voz que resumaba condescendencia. El señor Whitlock, mi cliente, desea resolver este asunto de forma privada. Apuesto a que sí. Está dispuesto a ofrecer la restitución total de los fondos, más una indemnización por daños y perjuicios por su angustia emocional. Estamos hablando de un acuerdo sustancial que resolvería todo discretamente, sin el lío de no estar interesado. Señor Whitlock, sea razonable. Los litigios son caros, llevan mucho tiempo y el resultado nunca está garantizado. Mi cliente le ofrece una resolución limpia que su cliente, mi prometido, intentó robarme mi casa mientras yo estaba destinado en el extranjero. Dije, con la voz helada. La razón abandonó el edificio. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Bloqueé el número. Que se devanen los sesos, que se asusten, que se den cuenta de que el dinero no iba a hacer que esto desapareciera. La verdadera batalla acababa de empezar. Y yo estaba listo para la guerra total. 2 semanas parecieron 2 años. Cada día me despertaba pensando en esa sala del tribunal, en verlos retorcerse bajo juramento, en ver cómo se hacía justicia en lugar de solo esperarla. Thomas me recogió esa mañana a las 7 m. Llevaba 3 carpetas repletas de pruebas, extractos bancarios, recibos, correos electrónicos, el acuerdo de convivencia, todo organizado con pestañas y resaltado como si fuéramos a presentarlo ante los jefes conjuntos. ¿Estás listo para esto?, me preguntó cuando llegamos al aparcamiento del juzgado. Estoy listo desde que caminé por ese pasillo. La sala del tribunal olía a madera vieja y ansiedad. Vi a Angélica inmediatamente. Estaba sentada en la mesa de la defensa con un abogado de oficio que parecía tener unos 12 años y estaba completamente abrumado. El chico barajaba nerviosamente los papeles y no dejaba de mirar a Angélica como si no pudiera creer en lo que le había tocado. Steve llegó 10 minutos más tarde con Gerald Anderson, ese traje caro que había intentado comprarme. Gerald tenía la mandíbula apretada. Su maletín probablemente valía más que los coches de la mayoría de la gente. No me miró, no reconoció mi existencia. Bien, el sentimiento era mutuo. La jueza Diane Jensen entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer severa de unos 50 años, con el pelo gris recogido y unos ojos que parecían haber visto todas las mentiras del mundo. Siéntense. Se sentó detrás del estrado y comenzó a revisar los documentos, con una expresión cada vez más sombría a medida que pasaba las páginas. Thomas se puso de pie cuando lo llamaron. Su señoría, las pruebas demuestran claramente un patrón de explotación financiera que se produjo mientras mi cliente servía a su país en el extranjero. Le explicó todo a la jueza Jensen. Extractos bancarios que mostraban la cuenta conjunta en la que había estado depositando dinero durante 8 meses, $40,000 que se habían esfumado. Recibos de la finca de Silver Lake, $40,000 solo por eso. Catering, flores, fotografía, depósitos para la boda, más de 70,000 en total. Luego, el acuerdo de convivencia. La firma de Angélica allí mismo, en tinta negra, renunciando explícitamente a cualquier reclamación de propiedad. Por último, los correos electrónicos. Thomas los leyó en voz alta, con voz firme y condenatoria. Steve, he encontrado el lugar perfecto. Es caro, pero vale la pena. G nunca lo sabrá. Cariño, ¿estás segura del momento?
Y si vuelve a casa antes de tiempo, no lo hará. Su permiso no se aprobará hasta el mes que viene. Nos casaremos antes de que se entere. Apreté las manos en mi regazo. Al oírlo leer en voz alta, al oír la planificación calculada, me impactó de forma diferente a cuando lo leí yo misma. La expresión de la jueza Jensen podría haber congelado el fuego. Señora Rodríguez, dijo, con una voz que atravesó la sala del tribunal, ¿retiró o no retiró aproximadamente $38,000 de una cuenta conjunta con el señor Whitlock mientras él estaba destinado en el extranjero? Angélica miró a su abogado de oficio, que asintió a regañadientes. Sí, pero necesitaba un sí o un no, Sra. Rodríguez. Sí. ¿Utilizó esos fondos para planificar una boda con el señor Hansen? Silencio. Angélica se quedó mirando sus manos. El abogado de oficio le susurró algo que no pude oír. Responda a la pregunta, señora Rodríguez. Sí, susurró Angélica. El juez Jensen se inclinó hacia adelante. A ver si lo entiendo bien. Mientras el señor Whitlock servía a su país en una zona de combate, depositando su paga militar en una cuenta para su futuro juntos, usted vaciaba sistemáticamente esa cuenta para financiar una boda con otro hombre. Una boda que planea celebrar en la propia casa del señor Whitlock. ¿Es eso correcto? El rostro de Angélica se descompuso. No era una pregunta de sí o no. Sí. El juez Jensen se recostó en su asiento. Este tribunal considera que hay pruebas suficientes para proceder con cargos penales por explotación financiera de un miembro del servicio militar en virtud de la Ley de Ayuda Civil a los miembros del servicio militar. La fianza se fija en $50,000. El rostro de Angélica se puso pálido. Su abogado de oficio se inclinó y le susurró con urgencia. Ella negó con la cabeza, con el pánico reflejado en su rostro. No tenía $50,000. Se lo había gastado todo en la maldita boda. Gerald Anderson se puso de pie inmediatamente. Su señoría, mi cliente, el señor Hansen, está dispuesto a pagar la fianza. Señor Anderson, la voz del juez Jensen podría haber cortado a cero. Le aconsejo a su cliente que se ocupe de su propia defensa en lugar de financiar los problemas legales de la señora Rodríguez. Él está mencionado en la demanda civil y me han informado de que la fiscalía también está revisando su participación en este asunto. Steve palideció como un cadáver. Parecía que iba a vomitar allí mismo, en la sala del tribunal. Gerald agarró a Steve por el brazo, lo sentó de nuevo en su asiento y le susurró algo con tono severo y urgente. Se levanta la sesión, dijo el juez Jensen. La señora Rodríguez quedará bajo custodia del condado a la espera del pago de la fianza. El alguacil se acercó a Angélica. Ella empezó a llorar, unos sollozos realmente desagradables que resonaban en las paredes de la sala. Yo no sentí nada. Thomas me apretó el hombro mientras nos levantábamos. Ha salido mejor de lo esperado. No es suficiente, dije en voz baja. Todavía no. Pero verlos derrumbarse, ver cómo funcionaba realmente el sistema, era un buen comienzo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Miré la pantalla. Albert Hansen, el padre de Steve, tercera llamada en 2 horas. Había ignorado las 2 primeras. Pensé que entendería el mensaje, pero el viejo era persistente. Supongo que así es como se construye una fortuna familiar. Desgastando a la gente hasta que te dan lo que quieres. Al cuarto tono contesté. Señor Whitlock, tenemos que hablar de esta situación. Sin decir hola ni ¿cómo está? Directo al grano. Podía respetar eso, aunque odiara todo lo demás de él. No, no lo necesitamos, le dije. Gabriel, sé razonable. Mi hijo cometió un error. Tu hijo cometió un fraude. Hay una gran diferencia. Una pausa. Oí el tintineo del hielo en un vaso. Probablemente whisky, probablemente más viejo que yo. Está dispuesto a arreglar esto, continuó Albert, con una voz suave como el dinero. Restitución completa. Una disculpa formal. Podemos resolver esto en privado. Evitar arrastrar a ambas familias. Señor Hansen, con todo respeto, no quiero la disculpa de su hijo. Quiero justicia. ¿Justicia? Lo dijo como si la palabra le supiera mal. Lo que quieres es venganza. Llámalo como quieras para poder dormir por las noches.
Tu hijo intentó robarme la vida mientras yo servía a mi país. Él pagará. Así es como funciona esto. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, el tono suave había desaparecido. Estás cometiendo un error, hijo. Nuestra familia tiene recursos, contactos. No nos quieres como enemigos. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Me reí. Me reí de verdad. Señor, me han disparado enemigos reales en zonas de guerra reales. Sus contactos en el club de campo no me dan miedo. Tu hijo está involucrado. Él pagará. Fin de la historia. Colgué mientras él seguía balbuceando alguna protesta sobre ser razonable. 2 días después, se conoció la noticia. Estaba en la ferretería comprando nuevos cerrojos para la puerta trasera cuando mi teléfono vibró. Daniel me había enviado un enlace al sitio web de noticias locales. Ejecutivo de Tion Solutions, despedido por cargos de fraude. Me detuve en medio del pasillo y lo leí 2 veces. Steve Hansen, director senior de proyectos de Tekken Solutions, había sido despedido con efecto inmediato. La empresa alegó una cláusula moral en su contrato de trabajo. Los cargos penales públicos violaban la política de la empresa. Recursos Humanos emitió un comunicado sobre el mantenimiento de los estándares éticos y la protección de la reputación de la empresa. Yo no había hecho nada, no les había llamado, no había enviado los artículos, ni siquiera había pensado en ir tras su trabajo. Las noticias lo hicieron por mí. Pueblo pequeño, gran escándalo. La historia había estado en todas partes. Un chico de la zona regresa de su despliegue y descubre que su prometida se va a casar con su mejor amigo. Si a eso le sumamos los cargos por fraude y las cuentas bancarias vaciadas, tenemos el tipo de lío que pone nerviosos a los departamentos de recursos humanos. Pagué los cerrojos y caminé hacia mi camioneta, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Satisfacción, fría y limpia. A Angelica le fue peor. Su clínica dental, Bright Smile Family Dentistry, la puso en licencia sin sueldo a la espera del resultado del juicio. Supongo que no pueden tener a alguien acusado de robar a un soldado desplegado limpiando los dientes de la gente. Es malo para el negocio. No pudo pagar la fianza. $50,000 no eran nada para los Hansen, pero sí para Angelica. Se había gastado hasta el último centavo en esa boda. Solo el vestido costó $4,000. Estuvo una semana en la cárcel del condado. Lo sé porque Thomas recibía noticias de la oficina del fiscal del distrito. Todos los días, el abogado de oficio de Angelica solicitaba una reducción de la fianza. Todos los días, el juez Jensen la denegaba. Hay riesgo de fuga, decía el juez. No tiene vínculos significativos con la comunidad más allá de la residencia que intentó reclamar fraudulentamente. Al séptimo día, Steve finalmente pagó la fianza. Thomas me llamó para darme la noticia. Anderson le aconsejó que no lo hiciera. Le dijo a Steve que eso le hacía parecer cómplice, como si estuviera financiando a una co-conspiradora. Pero él lo hizo de todos modos. Lo hizo de todos modos. Thomas hizo una pausa. ¿Ese hombre es leal o estúpido? Posiblemente ambas cosas. Pensé en eso cuando Steve pagó $50,000 por una mujer que había ayudado a destruir su vida junto con la mía. Quizás la quería de verdad. Quizás solo intentaba salvar algo de los escombros. No importaba. Ambos pagarían de cualquier manera. Esa misma semana, mi padre me llamó. Hijo, me he enterado de lo que ha pasado. ¿Estás bien? Su voz, ronca por los años de tabaco que había dejado hacía una década, me impactó más de lo que esperaba. Me senté en el sofá, sintiéndome de repente cansado. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Buen chico, tu madre y yo estamos orgullosos de ti, por defenderte así. Papá, me advertiste antes de que me desplegara. Me dijiste que lo documentara todo, que lo pusiera todo por escrito. Debería haberte escuchado con más atención. La querías. No se puede culpar a un hombre por eso. Pero ahora lo estás manejando bien. Eso es lo que importa. Hablamos durante una hora sobre el caso, sobre la audiencia, sobre la familia de Steve, intentando imponer su autoridad. Me contó historias sobre tipos que había conocido a los que les habían fastidiado, que no se defendieron, que dejaron que la gente les pisoteara.
Tú no eres ese tipo de hombre, me dijo. Nunca lo has sido. Después de colgar, miré la pila de facturas legales que había sobre la mesa de la cocina. Thomas valía cada centavo, pero las facturas seguían llegando. Las contrademandas que presentaron los Hansen, acoso, difamación, angustia mental, todo, pero requerían respuestas, mociones, presentaciones. Mis ahorros para el despliegue lo cubrían por ahora, pero no durarían para siempre. Esa noche me quedé mirando esas facturas durante mucho tiempo. Thomas era brillante, metódico, exactamente el tipo de abogado que uno quiere cuando va a la guerra. Pero la brillantez cuesta dinero, y los Hansen lo sabían. Las contrademandas llegaron 2 días después de la llamada de mi padre. 3 demandas distintas: acoso, difamación, imposición intencionada de angustia emocional, todas dirigidas a mí personalmente, todas completamente infundadas. Thomas vino a mi casa con el papeleo. Esto es exactamente lo que te advertí. No están tratando de ganar estos casos. Están tratando de ahogarte en gastos legales. ¿Cuánto cuesta responder adecuadamente? Otros 15,000 como mínimo. Y eso solo son las mociones iniciales. Si llevan esto a las declaraciones de descubrimiento, estamos hablando de 50, quizás 75. Sentí un nudo frío en el estómago. Me quedan unos 30,000 de la misión. Gabriel, esto podría durar años. Tienen mucho dinero. Pueden permitirse perder. ¿Y tú? Lo miré directamente a los ojos. No voy a dar marcha atrás. Lo sé, pero tienes que entender a qué te enfrentas. Los Hansen te dejarán sin un centavo si les dejas. Entonces no les dejaré. Thomas me estudió durante un largo momento. ¿Necesitas ingresos? Ingresos estables. ¿Cuándo termina tu permiso de transición? En 2 semanas. ¿Cuál es tu plan? No tenía ninguno. En realidad no. Estaba tan centrado en destruir a Angelica y Steve que no había pensado más allá de la batalla inmediata. Fue entonces cuando apareció Daniel. Lo llamé después de que Thomas se fuera, solo porque necesitaba hablar con alguien que no fuera abogado. Llegó con cerveza y sentido común. Hermano, necesitas un trabajo. Lo sé. Hablé con el jefe Brennan del departamento de bomberos. Están contratando. Hay 2 puestos vacantes. Negué con la cabeza. Danny, te lo agradezco, pero escúchame. Con tu experiencia militar, básicamente eres un candidato ideal. Disciplina, trabajo en equipo, gestión de crisis. Tienes todo lo que ellos quieren. El sueldo es bueno, las prestaciones son excelentes. Y aquí viene lo mejor: el horario. ¿Qué pasa con él? 24 horas de trabajo, 48 de descanso. Tendrás tiempo para ocuparte de todos estos asuntos legales. Citas en el juzgado, reuniones con Thomas, lo que necesites. Se inclinó hacia adelante. Además, necesitas estructura, rutina, algo que te demuestre que estás avanzando en tu vida. Tenía razón en todo. ¿De verdad crees que me contratarían? ¿Con todo este lío en las noticias? ¿Bromeas? La mitad de los chicos de la comisaría son veteranos. Están cabreados por lo que te pasó. Serías como entrar en una familia. Presenté la solicitud al día siguiente. La entrevista fue sencilla. El jefe Marcus Brennan, un hombre sólido de unos 50 años con 30 años de experiencia, me preguntó por mi servicio militar, mi formación y mi capacidad para trabajar bajo presión. He leído sobre tu situación, dijo al final. Lo de la boda, apreté la mandíbula. Señor, le aseguro que no afectará a mi trabajo. No me preocupa eso. Me interrumpió, pero no de forma desagradable. Lo que digo es que aquí cuidamos de nuestra gente. Necesitas tiempo para el juicio. Lo tendrás. Necesitas que tus hermanos te respalden. Nosotros te respaldamos. 2 semanas después, conseguí el trabajo. Mi capitán, Vince Taylor, reunió a la tripulación en mi primer turno. Este es Gabriel Whitlock. Algunos de ustedes conocen su historia. Si alguien le dice algo al respecto, responderán ante mí. Protegemos a los nuestros. ¿Queda claro? Un coro de asentimientos. Vince se volvió hacia mí. Ahora eres parte de la familia. Compórtate como tal. Le estreché la mano a todos los bomberos que estaban allí. Tipos como Marcus DeReis, Tony Kowalski, James Patterson, hombres que habían estado donde yo,
traicionados, derribados, obligados a reconstruir. Mi ex intentó quitarme a mis hijos, me contó Marcus mientras tomábamos un café. Tardé 2 años en conseguir la custodia compartida. Valió la pena cada centavo. Sé fuerte, añadió Tony. No dejes que esos cabrones ganen. Por primera vez desde que entré en esa pesadilla del patio trasero, sentí que volvía a tener un ejército. 3 meses después de empezar a trabajar en el cuerpo de bomberos, estaba trabajando en un evento de seguridad comunitaria en Riverside Park, cuando ella se me acercó. «Eres Gabriel Whitlock», dijo, directa, sin vacilar. Me giré y vi a una mujer con el uniforme azul de los paramédicos y unos ojos oscuros que no se perdían ni un detalle, de pie con los brazos cruzados. No es hostilidad, solo observación. Sí, dije, preparándome para lo peor. La cobertura mediática había disminuido un poco, pero la gente todavía me reconocía. Por lo general, o me abucheaban o me juzgaban. «Me alegro por ti», dijo simplemente. Parpadeé. «¿Qué?» Mi ex vació nuestras cuentas mientras yo estaba embarazada de nuestra hija. Se llevó hasta el último centavo que habíamos ahorrado para el bebé, el hospital, todo. Me dejó con $1,200 en una cuna que ya había comprado. Me tendió la mano. «Rosemary García, sé lo que es la traición». Nos dimos la mano. La suya era firme y cálida. «Siento lo que te pasó», le dije. «No lo sientas. Lo superé. Construí una vida mejor. Tú también lo harás». Empezamos a hablar. Al principio solo hablábamos, tomábamos café después del turno, conversábamos sobre cosas sin importancia. Ella nunca me preguntaba por el juicio a menos que yo sacara el tema. Nunca me criticó, nunca me juzgó. Simplemente me entendía de una manera que la mayoría de la gente no podía. Una tarde, tal vez 3 semanas después de conocernos, estábamos sentadas fuera de una cafetería y ella me miró fijamente. «Vas a superar esto», me dijo, «y vas a salir más fuerte de ello». No me siento fuerte. Las personas fuertes nunca lo hacen. Están demasiado ocupadas haciendo lo que hay que hacer como para darse cuenta de lo fuertes que son en realidad. Eso me llegó al corazón porque tenía razón. Había estado tan centrado en luchar, en sobrevivir, que no me había parado a darme cuenta de que seguía en pie. Rosemary se convirtió en mi ancla. No fue un rebote. Ambos lo tuvimos claro desde el principio. Fuimos despacio, con cuidado, pero ella me recordó que había vida más allá de la pesadilla legal que consumía la mayor parte de mi energía, que podía volver a reír, que no estaba destrozado. Me presentó a su hija al cabo de un mes. Eleanor tenía 6 años. Era muy inteligente, con los ojos oscuros de su madre y una sonrisa que iluminaba la habitación. «¿Eres bombero de verdad?», me preguntó Eleanor, mirándome como si fuera un superhéroe. «Lo soy. Eso es lo que quiero ser cuando sea mayor. Voy a salvar a la gente». «Entonces ya estás a mitad de camino», le dije. «Lo más importante es querer ayudar». Rosemary nos observaba interactuar. Había algo tierno en su expresión. Los meses pasaron entre declaraciones con Thomas. Más mociones de los abogados de la familia Hansen tratando de sepultarme en papeleo. Fases de descubrimiento en las que entregábamos documentos y ellos entregaban los suyos. Gerald Anderson luchó cada centímetro, pero Thomas le siguió el juego. Los chicos de la comisaría me apoyaron completamente. Marcus me traía café las mañanas difíciles. Tony se ofreció a encontrarse, por casualidad, con Steve si yo quería. Lo rechacé, pero agradecí el detalle. Daniel y Claire me visitaban cada semana. Claire traía comida. Daniel me recordaba que no estaba sola, y Rosemary. Ella simplemente estaba en mi vida como un suelo firme bajo mis pies, sin dramas, sin exigencias, solo con su presencia. Finalmente, 6 meses después del desastre de la boda en el patio trasero, Thomas llamó. La fecha del juicio se fijó para 3 semanas después del lunes. Se me encogió el pecho. Primero el juicio penal. El caso de Angélica. Sí. Si ganamos ese, la demanda civil contra Steve será mucho más fácil. Cuando dices, sí, Gabriel, tenemos un caso irrefutable. Registros bancarios, correos electrónicos, testimonios de testigos, pero los jurados son impredecibles. Necesito que estés preparada para cualquier cosa.
Estoy preparada. Bien, porque esto es todo. Aquí es donde lo terminamos. 3 semanas más tarde, entré en el juzgado a las 8 en punto. Thomas estaba esperando, maletín en mano, con 3 carpetas de pruebas listas para presentar. ¿Estás listo para esto?, me preguntó. Llevo 6 meses preparado. Entramos juntos por la puerta. Angélica estaba sentada en la mesa de la defensa con su abogado de oficio, con aspecto demacrado y cansado. No me miró a los ojos. Steve no estaba allí. Este era el juicio de Angélica sola, pero él tendría su turno muy pronto. El alguacil nos llamó al orden. La jueza Jensen ocupó su puesto. La misma mujer severa que había fijado la fianza de Angélica meses atrás. Thomas me apretó el hombro una vez. Allá vamos. El peso de 6 meses de preparación, 6 meses de lucha, 6 meses de negarme a ser una víctima. Todo se reducía a los próximos días. El juicio duró 3 días. 3 días en los que Thomas destruyó metódicamente cualquier atisbo de defensa que el abogado de oficio de Angélica intentó montar. Me senté en esa sala y vi a Thomas trabajar como un cirujano. Repasó con el jurado cada una de las transacciones de nuestra cuenta conjunta. Les mostró el depósito del lugar de la boda, $40,000. El catering, $12,000. El fotógrafo, $8,000. Las flores, la banda, la decoración, todo pagado con el dinero que yo había enviado a casa mientras esquivaba morteros en Oriente Medio. Presentó mis documentos de despliegue, mostró al jurado exactamente dónde estaba y cuándo. Demostró sin lugar a dudas que, mientras yo servía a mi país, Angélica se gastaba mi dinero para casarse con otro hombre. Los correos electrónicos eran aún peores. Thomas los leyó en voz alta. De Angélica, Steve. Él nunca lo sabrá. Está demasiado lejos para comprobar las cuentas. Steve a Angélica. Nos casaremos antes de que él vuelva. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué iba a hacer yo? Se estaban enterando. Thomas llamó a los testigos. Mi comandante testificó sobre mi historial de servicio, mi carácter. Mis compañeros soldados hablaron de cómo yo hablaba constantemente de Angélica, de lo emocionado que estaba por volver a casa con ella. Daniel y Claire subieron al estrado y explicaron cómo me habían visto planear un futuro que Angélica ya estaba destruyendo. El abogado defensor de Angélica lo intentó. Se lo reconozco. Estaba sobrecargado de trabajo, mal pagado y atrapado en un caso indefendible. Pero lo intentó. Argumentó que la señora Rodríguez tenía toda la intención de devolverle el dinero al señor Whitlock. Se trataba de un terrible error cometido en un momento de confusión emocional. Ella nunca tuvo la intención de causar un daño permanente. El jurado no se lo creyó. Lo veía en sus caras. Angélica subió al estrado el segundo día. Lloró durante casi todo el tiempo. Habló de sentirse sola, de que Steve estaba allí cuando yo no estaba, de haber tomado una decisión terrible de la que se arrepentía. Amaba a Gabriel, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Es solo que me sentía confundida. Steve estaba allí y Gabriel estaba tan lejos y cometí un error. Thomas la interrogó como un depredador que rodea a su presa herida. Señora Rodríguez, ¿cuántas veces accedió a la cuenta del señor Whitlock mientras él estaba destinado en el extranjero? No lo sé exactamente. 47 veces. ¿Quiere ver los registros? Silencio. ¿Y cuando retiró $38,000, se sintió confundida? Pensé. ¿Le contó al señor Whitlock lo de las retiradas? No. ¿Le contó su relación con el señor Hansen? No. ¿Le contó que planeaba casarse con otro hombre en su propio patio trasero? No. Su voz se quebró por completo. Entonces, para que quede claro, usted ocultó deliberadamente su aventura, vació deliberadamente sus cuentas y planeó deliberadamente una boda. Todo ello mientras él estaba destinado en el extranjero. Eso no es confusión, Juan Rodríguez. Eso es fraude. El jurado deliberó durante 4 horas. Pasé esas 4 horas en el pasillo con Thomas, tratando de no dar vueltas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie. En todos los cargos, declaramos a la acusada culpable. Angélica se derrumbó. Lloraba tan fuerte que su abogado tuvo que sostenerla. El juez Jensen no parecía compasivo. Señora Rodríguez,
Usted se aprovechó de la confianza y las finanzas de un miembro del ejército mientras él arriesgaba su vida en el extranjero. Este tribunal se toma muy en serio este tipo de acciones. La condeno a 18 meses de prisión, 5 años de libertad condicional tras su liberación y la restitución total más daños y perjuicios por un importe de $68,000. Los alguaciles se la llevaron esposada. Miró atrás una vez con el rostro destrozado. No sentí nada, ni satisfacción, ni ira, ni lástima, solo la fría certeza de que se había hecho justicia. 2 semanas más tarde, Steve se enfrentó a su juicio civil. Diferente sala, mismo resultado. El jurado lo declaró culpable de conspiración para cometer fraude. Me concedió una indemnización punitiva, además de la restitución, un total de $92,000. Steve se quedó pálido como la muerte cuando se dictó el veredicto. Entonces su padre emitió un comunicado. Lo vi en las noticias esa noche. La familia Hansen no aprueba las acciones de mi hijo. Steven no recibirá más apoyo financiero de esta familia. Estamos avergonzados de sus decisiones y del dolor que ha causado. Albert Hansen repudió a su propio hijo en la televisión pública. En menos de un mes, la casa de Steve fue embargada. Le quitaron su Mercedes. El fondo fiduciario del que había vivido toda su vida adulta fue congelado y luego revocado. Steve Hansen estaba en bancarrota, destrozado, arruinado. 6 meses después de que terminaran los juicios, el capitán Taylor me llamó a su oficina. Whitlock, has hecho un trabajo excepcional desde que te uniste a nosotros. La Junta ha aprobado tu ascenso a ingeniero. Enhorabuena. El aumento de sueldo era considerable, suficiente para empezar a reconstruir los ahorros que Angelica había agotado, suficiente para pensar en un futuro que no girara en torno a facturas legales y batallas judiciales. Gracias, señor, le dije, estrechándole la mano. Te lo has ganado. Y Gabriel, has manejado todo con verdadera dignidad. Toda la estación lo respeta. Rosemary quedó conmigo para cenar esa noche en nuestro sitio habitual, un tranquilo restaurante italiano donde a Eleanor le encantaban los palitos de pan. Señor Gabe, me dijo Eleanor en cuanto entré, mamá me ha dicho que te han ascendido. Sí, pequeña, ¿eso significa que ahora podrás conducir el camión grande? A veces, sí. Sus ojos se abrieron como platos. Tenía 6 años y ya había decidido que quería ser bombera. Me hizo cientos de preguntas sobre el trabajo, el equipo, cómo se sentía ayudar a la gente. Rosemary me sonrió por encima de la cabeza de su hija. Esa sonrisa firme y comprensiva que me había ayudado a superar los peores meses de mi vida. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Íbamos poco a poco. Ambos sabíamos lo que era la traición, lo que costaba, pero lo que teníamos era real, sólido, construido sobre la honestidad en lugar de las mentiras. Vendí la casa 2 semanas después. No podía soportar seguir allí. Cada habitación me recordaba a Angelica, viviendo en Rentree mientras yo estaba desplegado. El patio trasero donde la encontré, con ese vestido de novia, la cocina donde descubrí que había vaciado nuestras cuentas, demasiados fantasmas. Rosemary, Eleanor y yo encontramos un lugar juntos al otro lado de la ciudad. 3 dormitorios, un gran patio trasero, un buen distrito escolar. Eleanor pudo elegir los colores de la pintura para su habitación. Eligió un amarillo brillante porque le recordaba a los camiones de bomberos. El día de la mudanza. Daniel y algunos de los chicos de la estación se presentaron para ayudar a cargar las cajas. Un nuevo comienzo, hermano. Daniel dijo, dándome una palmada en el hombro. Esto es bueno. Tenía razón. Era bueno. Steve se declaró en bancarrota 3 meses después de la sentencia civil. Su familia lo repudió por completo. Albert Hansen se aseguró de que todo el mundo supiera que el apellido Hansen no protegería la traición de su hijo, el fondo fiduciario con el que Steve había contado toda su vida. Revocado, desaparecido. Me lo encontré una tarde en una gasolinera. Al principio no lo reconocí. Había perdido unos 9 kilos. Parecía haber envejecido 10 años, con su chaqueta gastada y su sedán destartalado que había visto días mejores. Me vio y se quedó paralizado junto al surtidor. Terminé de llenar el depósito. No me apresuré,
Dejé que se acercara a mí si quería, y lo hizo. Gabriel, Steve, espero que estés contento, dijo con voz amarga. Espero que destruir mi vida te haya hecho sentir mejor. Lo miré. ¿En serio? Lo miré, ojos vacíos, hombros caídos. Así era la derrota. No estoy contento, dije con sinceridad, pero estoy satisfecho. Has recibido lo que te merecías. Solo fue un error. La gente comete errores. No, negué con la cabeza. Los errores son accidentes. Derramar café es un error. Lo que hiciste fue una elección. Elegiste traicionarme. Elegiste robarme. Elegiste intentar quitarme todo lo que tenía mientras estaba en el extranjero. Ahora vives con las consecuencias. Me subí a mi camioneta. Gabriel. Me alejé sin mirar atrás. No era necesario. Ese capítulo estaba cerrado. Un año después de entrar en mi patio trasero y encontrar a Angélica casándose con Steve, me paré en mi nuevo porche trasero viendo la puesta de sol. Rosemary le enseñaba a Eleanor a patear una pelota de fútbol en el patio. La risa de Eleanor se llevaba la brisa de la tarde. Nos íbamos a casar en primavera, una ceremonia pequeña, amigos de verdad, los chicos de la estación, Daniel y Claire, mis padres, gente que me había apoyado cuando todo se fue al infierno. El mes pasado me ascendieron a capitán. La ceremonia de ascenso me pareció una validación, una prueba de que había reconstruido algo mejor que lo que había perdido. Angélica salió de prisión hace 6 meses. Lo último que supe es que vive con sus padres, tiene 2 trabajos con salario mínimo y sigue pagando la indemnización. Tardará años en pagarla. Ese brillo que solía tener ha desaparecido, desgastado por las consecuencias. A Steve le va peor. La ferretería del tío está a 2 estados de distancia. Un apartamento de una habitación, un coche de 15 años. El crédito destruido durante 7 años como mínimo. En cada verificación de antecedentes, en cada solicitud de empleo, todo sale a la luz. Nunca tendrá la vida que pensaba que estaba robando. Gabe ha llamado a Rosemary. Ven a arbitrar. Eleanor dice que estoy haciendo trampa. No es cierto, Eleanor protestó, riéndose. Bajé los escalones del porche hacia mi nueva vida. La que había luchado por conseguir. La que me había ganado. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si desearía haber manejado las cosas de otra manera. No es así. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Y duermo bien por las noches sabiendo exactamente quién pagó el precio que se merecía. Creo que historias como esta nos encuentran por una razón. Si esta te conmueve, suscríbete. Comparto una nueva cada día. Mientras tanto, hay 2 historias en la pantalla que son aún más